Neptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirina Cana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañs Ayañani. El presidente llama a los paseños a la unidad en la lucha contra la pandemia. Luis Arce instó a Santos Quispe, Iván Arias y otras autoridades locales a no dejarse vencer con las fechas de caducidad de las vacunas. Pueblo guaraní radicaliza sus medidas con bloqueos y una convocatoria a gran movilización nacional. Los movilizados cerraron la ruta argentina. Ha manifestado en reiteradas oportunidades su desacuerdo con el reconocimiento de Ramiro Valle como representante guaraní ante la Asamblea Legislativa Departamental. Cambian a todo el personal de lucha contra el contrabando tras irregularidades de militares. Esta acción obedece a una reestructuración que se busca encarar con el Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando para combatir a las actividades ilícitas en las fronteras del país. Gobierno deja el conflicto de ADEPCOC en manos de cocaleros ante el fracaso del diálogo. Eduardo del Castillo informó que el dirigente Armin Yuta abandonó el diálogo instaurado para la solución del conflicto por la administración de ADEPCOC de La Paz y dio por agotada la mediación del gobierno central. Según PAR y Fuerzas Armadas pidieron la renuncia de Evo a mediodía, pero su conferencia fue a las 15:48. El embajador ante la ONU indicó que la sugerencia de las Fuerzas Armadas obligó a Morales a dimitir a su cargo. Villa 1 de Mayo hallan a un niño colgado del cuello por imitar un videojuego. El director de la FENCB informó que el menor se encuentra estable. A pesar de las lesiones que le quedaron en el cuello, llamó la atención de los padres de familia para que presten más cuidado a los menores. Askerogi panahira kuyakanaka maikutin peruntas niani kalwana yati une kampi kutan kasine wala skiwo une kampi yati une kuyakiptanyu kamali kamao maikutin pe kalwana kau kichoimpi makipanyani arunta sina chukiago marikasaru kampi churoja wali askiro rakiu chukiago marikasa kayu kamali kamao askini kamu yencho une kasa chamancha sapuru ne kama yu kamali kamao sarunta akina kau kichogit pachasa akama aski chamancha une kampi. En Bolivia, cada 16 de julio se conmemora la Revolución de la Paz. Después del cerco de la ciudad de La Paz, liderado por el caudillo Túpac Katari, los paceños recién empezaron a cultivar la semilla de emancipación y unieron fuerzas con mestizos e indígenas para organizar el levantamiento. El 16 de julio de 1809, mientras se desarrollaba la procesión de la Virgen del Carmen, aproximadamente a las 7 de la noche, los revolucionarios, encabezada por don Pedro Domingo Murillo, tomaron el cuartel de veteranos, donde pidieron cabildo abierto para destituir al gobernador Tadeo Dávila y al obispo Remigio de la Santa y Ortega, quemando los impuestos e instaurando el primer gobierno libre de América y la Junta Tuitiva de La Paz. Pensando solo en
tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar cuando no estás junto a mí. Los días transcurrieron hasta el 22 de julio, cuando se le ordenó al don Pedro Domingo Murillo que desempeñe el cargo de coronel comandante de la ciudad. El 27 de julio la Junta lanzó la proclama más conocida, que en su texto declara la independencia de la colonia, siendo enviada a las principales ciudades en espera de su pronunciación y adición a la causa. Ante el peligro de la aproximación de las tropas realistas al mando de Goyeneche, los revolucionarios defendieron con marchas a la altura de Chacaltaya. Lindas montañas te vieron nacer, el Illimani tu cuna meció, y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer. En esta circunstancia se produjo una contrarrevuelta encabezada por Pedro Indaburu, que apresó a Murillo, acusándolo de traición. Posteriormente, repuesto el orden, Indaburu fue ajusticiado por Antonio de Castro. Poco después, llegaron las fuerzas de Goyeneche, que obligaron a las patriotas a replegarse a los yungas, donde en octubre y noviembre fueron derrotados en los combates de Irupana y Chicaloma. Los primeros días de diciembre, Murillo fue apresado en el Valle de Songo. Luego fueron cayendo el resto de cabecillas. Otros como Castro y Lanza ya habían sido ajusticiados. Algunos patriotas fueron condenados a prisión perpetua en las islas de las Malvinas y Filipinas, previa confiscación de sus bienes. El 29 de enero de 1810 se cumplió la sentencia de muerte para 9 patriotas, que la historia conoce con el nombre de protomártires de la independencia: Pedro Domingo Murillo, Juan Antonio Figueroa, Basilio Catacora, Apolinar Jaén, Buenaventura Bueno, Juan Bautista Zagárnaga, Melchor Jiménez, Mariano Graneros y Gregorio García Lanza. Antes de morir, Murillo pronunció lo que había de ser una verdadera profecía: compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. A partir de ese entonces, la luz de la tea de Murillo fue iluminando los senderos de la libertad a los pueblos de América, conquistados por España. Han transcurrido más de 200 años del glorioso 16 de julio de 1809, lanzada en La Paz, y es el momento que los bolivianos hagamos promesas de despojar ambiciones exageradas y buscar la unión e integración del país para alcanzar la luz del nuevo amanecer. Actualmente, La Paz es la ciudad maravilla del mundo por su belleza natural y extraordinarios atractivos turísticos. ¡Felicidades, La Paz!
balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera DH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugampi ti unigampi seranda ki punya ni chakunya ki tayani ku nigampi kering chu unika hutaya siya kamarikana kan tak pachu ki ti unigampi akalwana maki palekinya ni. El 20 de marzo del 2013. Kaisa kubanga hamarikana hakun hamte ongta si unika hunyen cheso kana yuka marikama hakun neganu kampesa markachi nika ni usapkiti kuna imana kaning chau nekaru kamaraki taking chau nika hunyen chau nika paraso kamatu katokita yete unika ha utkareki. Calma momentánea en Cuba tras el anuncio del gobierno de un primer paquete de medidas. La población acoge con cautela la decisión de las autoridades que permitirán la entrada de alimentos y medicamentos por la vía de los pasajeros que ingresen en la isla, uno de los reclamos durante las protestas de los últimos días. Los momentos que están viviendo esas medidas son muy buenas, benefician al pueblo y le aclaran a la persona las realidades que se viven en el país, de la situación económica que tenemos. Sin embargo, no todos se muestran completamente satisfechos. Me gustaría que fueran más concretos y que resolvieran mucho las necesidades del pueblo, porque todos tenemos el mismo derecho. Las medidas, que también incluyen un programa para extender el acceso a la canasta básica, llegan 3 días después de unas manifestaciones históricas en las que miles de cubanos tacharon al gobierno de dictadura, al que acusan de dejar al pueblo morir de hambre. Las protestas han dejado un muerto, decenas de heridos y más de 100 detenidos. Libia nga hamagay kinagas kun imana yang kachau na ko kamara kan walta unik hay kung kan chep chis pakitine katiya kamara sa hupanekar kumat kamay walta unik uthispa pas pa Unión Europea ok sangina sa tipsa chispa ya kan as kunyen chau unik sa seno kamata kanin chau unik hasaria sirki. Amnistía Internacional publica un informe que saca los colores a la Unión Europea. La organización ha condenado las horribles violaciones que Libia ha cometido con la cooperación de los 27 contra los inmigrantes que querían atravesar el Mediterráneo. Hombres, mujeres y niños sufrieron abusos de todo tipo, incluidos sexuales, cuando eran interceptados en el mar y devueltos al país norafricano.
Las conclusiones se han sacado a través de conversaciones con 53 refugiados de entre 14 y 50 años procedentes de países como Somalia, Nigeria o Siria. Muchos se encuentran todavía en centros de detención libios. Italia y la Unión Europea han entrenado a efectivos y han apoyado a Trípoli para evitar que traficantes de seres humanos previo pago trasladaran a personas por el Mediterráneo. La ONU y organizaciones sin ánimo de lucro han denunciado en repetidas ocasiones las políticas comunitarias para forzar el retorno de inmigrantes sin éxito por el momento. Desde el inicio del verano, el mejor estado de las aguas ha hecho que se incremente el número de personas que trata de alcanzar Europa, pero también ha aumentado el número de muertes en el intento. En total, son 900 en lo que va de año. Alemania ngaha margaste ko regala wali khalo khalun tawai ko imana holtauna kun kayja sinu kampesa wal khamar kachine ko han holtawni kan kata sephalaki ko imana khanas ko chawna ka utkhaweta. Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo sufren las peores inundaciones del siglo. La peor parte se la lleva el oeste de Alemania, donde ya son al menos 42 los fallecidos y decenas los desaparecidos. Muchos cuerpos solo pueden ser localizados cuando baja el nivel del agua. Las lluvias torrenciales que comenzaron el pasado martes afectan especialmente a los land de Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado. Las riadas arrastran coches y árboles con una fuerza que desfonda edificios y rompe diques de embalses. Esto es más que una catástrofe. He trabajado en el cuerpo de bomberos casi 50 años. No hemos visto nunca algo así. Subimos al piso de arriba. Fue tan rápido que no podías buscar nada. Cuando intentaba sacar algo, hacer algo, ya era demasiado tarde. Del otro lado de la frontera en Bélgica se habla de al menos 4 muertos. El desbordamiento del río Vesdre ha provocado el derrumbe de una decena de edificios en la localidad de Pepinster. Más de 1000 viviendas han tenido que ser evacuadas. Los rescates solo pueden hacerse en bote. Los tejados, único refugio para muchos, son demasiado bajos para la intervención de helicópteros. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Ito unika ampe sa lagi buriya ni gulhamti kol kam nakaw tukitan walta unika huyenje si koyasiyo marikasano kampis ka pandemia usuna kutipana ukama kanas ku kichawuna huyenje si pala iko magipana khap akinji ne kaham tapkhiwa marikasanas kini khama kol kan kaham nakasnya pa hutini ma tekah khnya pa kol qil khatta unika kuni mana akinjawuna gana ukama pa kawuna tukin sa sinwa akamata huyenje khalaki. La CEPAL ha pronosticado un crecimiento económico del 5,1% para Bolivia en la versión 2021. Crecer es importante, sin embargo hay que aclarar que debemos hacer esfuerzos adicionales para crecer más que ese 5,1%, porque si la economía boliviana crece en esa magnitud, considerando que el año pasado hubiera decrecido un 8,4%, apenas estaríamos reponiendo parte de la caída comparándonos al año 2019. En efecto, si crecemos al 5% como dice el Fondo Monetario Internacional o al 5,1% como indica la CEPAL, estaríamos todavía un 3% por debajo del tamaño de la economía en términos reales del 2019. Frente a eso, lo que nosotros proponemos es un gran pacto social productivo donde el gobierno, los empresarios, los trabajadores, deponiendo toda diferencia, toda ideología, todo interés particular en función del bien mayor, aunemos esfuerzos para crecer mucho más. Ministerio de Justicia Oxanquiri Argentina Gaham Taparikiu Campesa Derechos Reales Aplacau Huina Caja Paz para Ministerio de Toquero Maquipa Jañapa Ayucamata Haluk Ampi Trámite Sucanegas que para Ñapata como aquí burocracia Casmapita Chacais Ñapataki Acubra Cananiwas Kiniga Poca Única Cunguillas que se no Camatu Panicajia por aquí. Antes del Ministerio de Justicia también estaba el viceministro Jorge Silva, en el cual están planteando que las dependencias de derechos reales pasen a ser dependientes del Ministerio de Justicia para su administración, regularización, control, toda vez que ellos mencionan que existe bastante corrupción en este ente, ¿no? El principal sector, digamos, de derechos reales como tal estaría, digamos, coordinando a futuro con CEGIP, el DIRNOPU y Catastro para tener una agilización en cuanto a los trámites. Entonces ellos han venido a exponer sus motivos y, bueno, de alguna forma poder concordar con los representantes del Alto para plantear algunas soluciones a problemas que estarían surgiendo a futuro. Toda vez que existe límites jurisdiccionales pendientes y bastante dilatación en los trámites en el Consejo de la Magistratura, como han existido denuncias actualmente. Bueno, hay que limitar, nosotros tenemos una ley marco, la 031, ¿no? Para realizar este tipo de temáticas. Sin embargo, por el tema, digamos, de la topografía entre La Paz, el Alto, o los límites con Viacha, Laja y otros, se ha podido dejar en un término medio, no ha podido avanzar o prosperar este tipo de temáticas. Lo ideal es regular de forma interna y subsanar, toda vez que unos dicen pertenecer a un municipio, otros al Alto y, bueno, la pelea es de forma constante. Entonces, eso es lo primero que tenemos que regularizar, es lo que se ha pedido a los representantes del Estado Central. Ugampe de Urigambe, Saranik Buriani, Mestokit, Haugampi, Saltubata Americana, Kaisa, Superalcaldía, Distrito 4, Sanquiri, Paquenchi, Negaja, Chicaña, y Faigo, campaña de solidaridad, con ejemplo, tiene una caja, Uclin, Mercachi, Necati, Cayeto, con Necanacapu, con Necatapero, Ayucamari, Hamawa, Kainam, Necahuk, Purte, Atani, Zapacato, Kichuri, Hams, Asino, Kamata, Kanija. Para estas familias, más que todo, vulnerables en situación de calle, más que todo, ¿no? Y no estamos subiendo todos los hermanos servidores públicos a esta campaña, ¿no? Es una invitación, ¿no? No es por si acaso de manera obligatoria, ¿no? Entonces creo que también los hermanos del Distrito 4, compañeros, como se puede decir, también se han sumado en apoyar, ¿no? Esto que también se va a llevar en nuestra alcaldía central. Aquí, como verán, tenemos de todo, ¿no? Tenemos arroz, fideo, sardina. Aquí tenemos quinoa, mantequilla, tenemos de todo en sí, hasta champú, tenemos detergentes, de todo, ¿no? En sí, cosa que va a servir más que todo a los hermanos que están en la calle, más que todo. Es muy importante que entre nosotros nos podamos apoyar, ¿no? Debido a que esta pandemia también un poquito nos ha pegado a todo el pueblo alteño, más que todo, ¿no? Entonces hay que ponerse la mano al pecho, ¿no? Es apoyarnos uno tras uno, ¿no? En sí, uno por otro en sí.
Itu udah gampi saya dari Boniari, mas tak itu gampi alcaldesa Copa, tu bata makan kiri hamtar aquí wa internet tu kuyi jauh kampas kini hampul esnya pasapakata centro de salud tokiru kamata koya unekas como gina kaunicas kini ham sare esnya pataki, y kamari hamu gina kaunicas kunka enchertani sosino kamata pakana encheraki. Tenemos que habilitar también puntos en los centros médicos, ¿no? En nuestros centros de primer y segundo nivel por la telemedicina. Tenemos que hacer una atención virtual, ¿no? Tenemos que prepararnos para una cuarta ola y eso también tiene que ser mejorar nuestros instrumentos tecnológicos. Bueno, eso es por ley, ¿no? El SUS claramente nos dice que estos recursos sean remanentes, debemos de utilizarlos. Lamentablemente la anterior gestión ha usado los recursos del SUS para otro tipo de proyectos y eso es malversación de fondos y se está llevando adelante una auditoría para los procesos correspondientes. Hemos hecho modificaciones presupuestarias a nuestro POA en el reformulado 3 para poder hacer este tema de inversión en la salud. Lamentablemente nuestros centros de primer y segundo nivel están con falta de medicamentos, insumos, infraestructuras, así que estamos moviendo. ¿Qué es lo prioritario en estos momentos? Prepararnos para la cuarta ola, como lo ha dicho el presidente. Prepararnos es tener los medicamentos necesarios, tener todos los equipos de bioseguridad para nuestro personal de salud, pero también para la gente que está allá. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Hila kuya ganyak takpacha kuya ti une gampi gawa kichawa kana dukta ewa hanyani hutiro kichawa ku tani tas kanu gampi ya kuya inchi gampi khoma na gampi chika hitas nyataki. Internet tigo uksana y anapta pampi ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana y anapta pampiwa akawa kichawi uñañista yawaitana.